Hola, muy buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre el chontaduro. Para empezar, vamos a hablar sobre la taxonomía del chontaduro. El chontaduro, como todos sabemos, pertenece al reino de las plantas, su división magnoliófita, a la clase Liliopsida, familia Aracea, género Bactris, y la especie del chontaduro es el Bactris gazzipaes. Como características botánicas tenemos que el Bactris gazzipaes es una planta monocotiledónea que mide alrededor de 7 o 20 metros de altura y tiene un estipes de 15 a 20 centímetros de diámetro. Esta planta está toda cubierta por espinas, presenta de 7 a 20 hojas terminales, pendientes hacia los lados. Además de esto, cuenta con un raquis de 1.8 a 3.3 milímetros y un peciolo de hasta de 4 de diámetro. Estas hojas son pinnadas, la inflorescencia es un racimo de espigas de 8 de diámetro o puede ser aún más largo, con un pedúnculo liso de 5 o más de diámetro de longitud. El raquis es de 3 de diámetro de largo y contiene de 25 a 50 raquillas. Las flores son unisexuales, femeninas o masculinas, de 5 a 8 milímetros. Además de esto tienen una coloración blanca amarillenta y producen racimos con hasta 180 frutos. Hasta de 180 frutos, con una forma de drupas pulposas, globulosas o ovoide. Estas son de 6 centímetros de diámetro con el espicarpo duro y delgado. Se presentan de color rojo o amarillo, algunas anaranjado. En estos momentos me encuentro en el patio de mi casa y les voy a mostrar una planta que tenemos de chontaduro. Esta planta aún está muy pequeña, pero entonces quiero que ustedes la puedan observar y puedan evidenciar las espinas que se presentan en esta planta y su tipo de hojas. Entonces aquí la podemos ver, vemos la presencia de las espinas y en sus hojas también se ve la presencia de ellas. Bueno, como pudimos observar la planta, esta planta lleva sembrada alrededor de 1 año y medio. En la literatura nos dicen que las plantas de chontaduro tardan alrededor de 3 a 8 años en dar frutos después de estar sembradas. En cuanto a las características diagnósticas generales, pues como ya lo decíamos, son de una familia de plantas monocotiledóneas, la única familia del orden de las aráceas. Normalmente se les conoce como palmeras o palmas. Los individuos de esta importante familia son fáciles de reconocer visualmente, aunque puede haber confusión con especies de las familias de las cícadas, debido como a las similitudes morfológicas que presentan estas plantas. También podemos ver que son plantas leñosas, pero sin crecimiento secundario pues del tronco, solo un crecimiento primario. A pesar de no ser monocotiledóneas como tal, muchas de ellas son arborescentes con hojas grandes en corona al final del tallo. Generalmente son pinnadas o palmadas. Sus flores poseen 3 sépalos y pétalos y se disponen en inflorescencia provista o varias espatas. El fruto, como lo decía, pues es un fruto carnoso. En cuanto al origen geográfico pues que presenta esta planta, es una palma nativa del trópico cálido
de la parte húmeda de América Latina. Su origen se presume que se dio en la región occidental de la cuenca Amazonía, pero se han encontrado además poblaciones nativas de ella en Perú, Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela, Bolivia, Panamá y Costa Rica. Bueno, esta planta se distribuye también desde Nicaragua, Costa Rica hasta Brasil y Bolivia en zonas húmedas que sean zonas no inundables, a menos de 1300 metros sobre el nivel del mar. Es frecuente encontrarla mucho en la Amazonía, crece bien en asociaciones, por ejemplo en las sombras de café. En el caso de acá en el patio de mi casa la tenemos en unas sombras de café. También es muy frecuente encontrarla en nuestro país en la zona del Pacífico, el Chocó. Es una zona donde se presenta mucho esta palma y donde la mayoría de las personas sobreviven de su fruto. En cuanto al aprovechamiento ya de ella, el fruto puede comerse fresco o cocinarse en agua con sal durante 30 a 60 minutos. Puede procesarse para obtener harina, de su fruto extraen también harina y utilizarla en diferentes porciones en panadería, pastelería y en fabricación de fideos. También la usan mucho este tipo de harina en compotas, en jaleas, y se pueden encontrar hasta más de 40 recetas para su preparación en consumo que han sido pues recopiladas por los nativos. El chontaduro es uno de los alimentos tropicales de mayor valor nutritivo. Su contenido tiene de 2.5 a 4.8% de proteína de alta calidad. Por el número y la cantidad de aminoácidos que este tiene esenciales, posee una fina grasa. Además de esto constituye unos aceites no saturados y un alto contenido de betacaroteno. También tiene fósforo, vitamina A, calcio, hierro, que hacen que pues sea uno de los alimentos más completos y una de las vitaminas más esenciales, ya que tiene vitamina B y vitamina C. Hay variedades pues de mayor contenido en aceite que puede extraerse, muchas veces extraen este tipo de aceite. Culturalmente se le considera un potente afrodisíaco, aunque no existe pues como estudios científicos que comprueben esto. En cuanto a la ecología, pues entonces es una palma que se adapta a suelos de baja fertilidad y de diversas texturas, puesto que presenta un pH de 4.5 a 5, pero prefiere pues suelos como francos, con buena cantidad de materia orgánica, que sean de tipo fértil, con un pH entre 5 a 6, bien drenados, profundidad del suelo, que sea mayormente de 50 centímetros. También vemos que se encuentra mucho en las regiones de tipo trópico, que se cultiva más harto pues el chontaduro, ya que estas regiones pues son ricas en este tipo de diversidad para que la planta pueda crecer y dar sus frutos más rápidamente. Por otra parte, podemos ver que hay estudios que nos dicen que microbiológicamente los suelos y la planta han determinado una presencia de micorrizas en las raíces del chontaduro. Las micorrizas son asociadas simbióticamente entre las raíces de varias plantas y algunos hongos del suelo. Su principal papel es aumentar el volumen del suelo explorado por estas raíces para que tenga una mejor absorción de los elementos poco móviles, como puede ser el fósforo, el zinc, el cobre. En zonas húmedas como el trópico, pues estos suelos generalmente son deficientes en fósforo, lo que hace a las micorrizas pues importantes para la absorción de estos elementos. En cuanto a lo que vemos ahorita pues en Colombia,
Como los decía, generalmente esta planta se cultiva más que todo en el Chocó, en la zona de Pacífico, en Tumaco. De hecho hay un estudio que en Tumaco se realizó pues como un campo de combinaciones agroforestales y que incluyeron el chontaduro y que se ubicaron en estas zonas para poder como estudiar mayormente esa planta. Respecto como a la aplicación práctica que se ha determinado para mejorar la alternativa de uso de las micorrizas en el cultivo del chontaduro. Esto para que el chontaduro sea pues más productivo, ya que estas regiones dependen totalmente de esta planta de chontaduro, puesto que la comercializan y además de eso volvieron su fruto internacional. Mandan este fruto a diversos países, hacen exportaciones, como los decía anteriormente, están ya realizando harina con este producto para realizar fideos, compotas y demás alimentos que son ricos en muchas vitaminas, que son nutritivos y que pues por esto en nuestro país tiene una gran importancia económica para el Pacífico.